nombre del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado y de APLX, nuestro aliado estratégico de la organización de este tipo de eventos, seminarios, para mí es muy grato en calidad de presidente del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil dar la bienvenida a este 31º Seminario Nacional de Responsabilidad Civil. Después de muchos años volvemos a Barranquilla, capital del Caribe colombiano, con nuestro seminario nacional que hacemos cada 2 años. Nuestro último seminario nacional había sido en la ciudad de Pereira. El seminario nacional, desde que fue fundado el Instituto en 1993, en los últimos años no había salido de Medellín, salió a Pereira, salió a Barranquilla este año y esperamos seguir recorriendo el país. Este seminario se enmarca en la celebración de los 25 años del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil. 25 años, bodas de plata, un cuarto de siglo, 41 números de una revista que empezó como artesanía y hoy apunta a cumplir estándares científicos, varios volúmenes colectivos, monográficos publicados, 31 seminarios nacionales, 11 encuentros internacionales, más de una decena de convenios con universidades de todo el país, convenios activos, convenios operando, convenios funcionando. Un ejemplo de ello es el convenio con la Universidad Libre de Cúcuta, que nos acompaña la rectora. Estamos trabajando muy fuertemente en una especialización en responsabilidad civil en Cúcuta. Y habría que decirse, amigos, que los Quijotes que en 1993 fundaron el instituto no esperaban convertirse en este. Eran colegas, eran contrapartes, un juez de entonces, discutiendo lo que en las universidades en ese momento no tenía todavía un espacio ganado y que quizás en el ardor del litigio todavía no se podía estudiar con detenimiento, con reflexión. En los planes de estudio de las universidades, en los años 90, en el mejor de los casos, la responsabilidad civil era una materia optativa. No había un solo posgrado de materia de derecho de daños en el país y hoy se acercan a 10. Esas contrapartes, esos amigos, esos jueces acordaron reunirse periódicamente y discutir, acordaron escribir. En esa ocasión ya no para convencer al juez, sino para publicar. Han pasado 25 años desde entonces y el IARCE, a través de sus miembros, ha participado activamente en la creación y puesta en marcha de casi todos los programas de responsabilidad civil y del Estado y en su aseguramiento en varias ciudades del país. Sus miembros han alcanzado altas dignidades en la academia, en el servicio público y honran estos 25 años de todavía joven historia. Pero no voy a hablar del pasado para instalar este evento, de esa historia que peldaño a peldaño, con un trabajo con las uñas, se construyó de la mano de los miembros fundadores, de los presidentes. Y aquí hay una pausa para hablar de ellos. Gilberto Martínez Rabe, fallecido, María Patricia Castaño, Sergio Yeto Restrepo, Luis Alberto Botero, Javier Tamayo Jaramillo y tomando las palabras prestadas de la contienda electoral que se aproxima. Esto no es un guiño a nadie. Nuestro eterno presidente Andrés Oriol Álvarez, que se echó al hombro del instituto durante la mitad de su existencia y a veces casi en solitario, editó la revista, organizó congresos, montó diplomados, especializaciones, contestó el teléfono, abrió la puerta, repartió correspondencias y dio los títulos. A los expresidentes del IARCE entonces, en estos 25 años, hay que agradecerles a quienes recibimos el fruto de su trabajo. Solo podemos prometerles mejorar y seguir creciendo. Por eso, más que hablar del pasado, quiero hablar del futuro. ¿Qué puede hacer el IARCE desde hoy, 25 años después de su fundación? ¿Cuál es la hoja de ruta para un instituto como este, en el que participan activamente abogados, litigantes, funcionarios públicos, magistrados de altas cortes, profesores universitarios, entre ellos 3 rectores y hasta un ministro de justicia? Muchos de los objetivos que se plantearon los fundadores del IARCE en 1993 ya están cumplidos. Así que podríamos reunirnos en asamblea, disolverlo y liquidar la revista, liquidar las existencias, que no son muchas, pues a falta de datos empíricos creemos que es la revista jurídica más vendida de las que se publican en el país. Pero no, el activo más importante en realidad no es liquidable. El activo más importante es el conocimiento de los miembros del IARCE y el conjunto de sus ganas de seguir aportando a la discusión y a la evolución del derecho de daños
en Colombia y ciertamente también en las regiones. Así que es hora, tras 25 años de actividad, de plantearse nuevos retos. Hablo básicamente de 6 retos que son el eje de lo que queremos seguir haciendo y algunos de los cuales ya empezamos a cumplir. Primero, el país. En 1993 el IARCE nació como instituto antioqueño y antes de alcanzar la mayoría de edad decidió llamarse colombiano. Gracias a ello estamos hoy en Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, celebrando este aniversario con conferencistas que vienen de diversas regiones del país. El reto de la nacionalización de nuestras actividades, de congregar a los estudiosos y expertos de todo el país está más vigente que nunca. Medellín es nuestra casa y nuestra cuna, pero el reto de IARCE es estar presente, como rezaban las cartillas escolares, desde Punta Gallinas hasta el Amazonas y desde Cabo Manglares hasta la isla de San José del Guaviare. Segundo, lo digital. Este reto de estar en todo el país lo facilitan las nuevas tecnologías. Ya no tan nuevas. En 1995 se publicó el primer número de la revista Responsabilidad Civil y del Estado, y ustedes han recibido la revista número 41. En estos 23 años, desde el primer número de la revista, el mundo editorial académico ha dado un giro de 180 grados y las revistas van a pasos gigantados. Van camino de digitalización total. El reto es llegar digitalmente a todas las universidades, a todas las firmas de abogados del país y a todos los despachos judiciales. Y claro, también al exterior, pues a esos efectos no hay fronteras. La revisión de la revista Suma 40 en edición de lujo nos permitió tener archivos digitales de todo lo que hemos construido para ponerlo al servicio de los juristas de Colombia y del mundo. Pero además, queremos compartir nuestros archivos en video. Nos gustaría tener la totalidad de nuestras conferencias y seminarios, pero solo tenemos una parte de ellos. Pronto estarán disponibles en la red en abierto para todos. Tercero, el conocimiento no es unidireccional. El IARCE no imparte ni reparte conocimiento, pues su objetivo, su misión es contribuir y estimular el estudio de nuestra área de conocimiento. El tercer reto, entonces, es la investigación. Insertarnos en el sistema de investigación académica formal y consolidar la participación en las redes de académicos en las que estamos involucrados. Desde que nació el instituto, podemos permitirnos adquirir recursos para programas de estudio, para publicaciones, para eventos de esta naturaleza y establecer relaciones más vivas con el Poder Judicial. Más que una asociación gremial, el IARCE quiere contribuir a articular esfuerzos investigativos y divulgativos de todos los que se interesan en estos temas. Cuarto, la transformación. La posición cómoda de la academia que cree cumplir su misión con la crítica ha sido, con razón, desestimulada por quienes tienen en sus manos el poder de decidir y el poder de transformar. El IARCE Maduro de 2018 apuesta por participar en la transformación de las instituciones jurídicas con incidencia directa en el derecho de daños, intervención en procesos de constitucionalidad de audiencias públicas, proyectos de ley que incidan en la administración de justicia, revisiones normativas, proposición de grupos de estudios multilaterales sobre la organización regional del derecho de daños, entre otros. Hacen parte de la agenda a corto plazo y a mediano plazo del Instituto estas posibilidades. Quinto, y quizás sexto, la interdisciplinaridad. Hace 30 años, por fijar el lindero del concepto de la historia, la responsabilidad civil en los planes de estudio, como decía ahora, no se consideraba una materia independiente, tampoco la responsabilidad del Estado. La primera hacía parte del curso de obligaciones y la segunda del curso de derecho administrativo. Luego se emanciparon, le dieron carta de naturaleza y se convirtieron en especialidades o subespecialidades, pero pronto nos hemos dado cuenta de lo evidente. Se trata de disciplinas transversales, no de islas de conocimiento. Las interacciones con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho ambiental, el derecho procesal y probatorio, el derecho penal, el derecho sancionador, fiscal y disciplinario, o el derecho penal, el derecho de la propiedad industrial e intelectual, el derecho societario, por mencionar solo algunos, nos hacen ver que el derecho de daños encerrado en sí mismo se asfixia y desaparece. El IARCE no ha sido ajeno a esta realidad, pero hoy se lo formula como un objetivo inexcusable: identificar y hacer evidentes los vasos comunicantes de múltiples vías. Nos aleja de la pretensión de hiperespecialización, pero nos nutre y nos abre caminos de colaboración. Finalmente, sexto, la internacionalización. Un corolario de todo esto es el contacto con el mundo. Si bien las tecnologías y las redes académicas nos permiten establecer lazos bidireccionales con muchas personas, nuestro reto es avanzar en la construcción del conocimiento internacional. La comparación jurídica, la divulgación del conocimiento colombiano y la recepción del conocimiento de otros países ya están en nuestros programas. Actividades en Panamá, en Chile o en España, por ejemplo, nos permiten generar las semillas de un grupo de estudio y análisis del derecho de daños en el mundo con perspectivas de reforma y mejoramiento. Pero ninguno de estos puntos es solo de guiarse de sus miembros actuales. A lo largo de un cuarto de siglo, el Instituto ha cosechado amigos en muchos lugares y ha crecido significativamente su miembro. Sin ustedes y sin quienes nos
acompañan en este tipo de eventos. Queridos profesores, conferencistas, abogados y sobre todo estudiantes de Derecho, nada de esto tiene sentido. Estos retos del IAS son en realidad una invitación. Acérquense, acerquémonos y hagamos de esto un plan conjunto. Hace poco más de 50 años, en 1967, Joan Manuel Serrat publicó su primer LP. Su título en castellano era Ahora que tengo 20 años. Y era una declaración sobre el hambre de comerse el mundo. Ahora que tengo 20 años, que no tengo el alma muerta y me siento hervir la sangre, cantaba el cantautor catalán. Elías tiene 25 años. Ahora que tenemos 25 años y queremos seguir hasta tener al menos otros 25, queremos seguir contando con ustedes. Queremos saber que no tenemos el alma muerta, que nos hierve la sangre y que podemos, con todos ustedes, amigos de Elías, cumplir estos retos. Bienvenidos a este 31º Seminario Nacional de Responsabilidad Civil. Muchas gracias. Como aquí el presidente, como decía Daniel Soriano, hace de todo, empezaré también de maestro de ceremonias para anunciar nuestra agenda del día de hoy. En la información que les han dado tenemos nuestra agenda de hoy, nuestro cronograma de actividades y con el retraso que anunciamos ahora, hablaremos, empezaremos con la agenda con la conferencia del doctor Arturo Solarte Rodríguez, el concepto de reparación integral y su aplicación en las distintas jurisdicciones. El doctor Arturo Solarte, que es miembro de IAS, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, formación en posgrado en Derecho de los Contratos y Derecho de Daños de la Universidad de Salamanca, en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y de posgrado en diferentes universidades del país. Fue director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana y magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente es abogado en ejercicio como juez de la Corte Constitucional y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Solarte, gracias. Bien, buenos días. Un saludo especial para todos. En primer término, mi agradecimiento al Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil del Estado, a su junta directiva, al presidente doctor Maximiliano Aranburu por la invitación. Un saludo especial a los colegas conferencistas, a los asistentes, abogados en ejercicio, funcionarios judiciales, litigantes, profesores universitarios. Pues un placer estar aquí en Barranquilla para compartir con ustedes algunas ideas sobre la reparación integral del daño. El propósito de la charla fundamentalmente es hacer algunas reflexiones sobre el principio de reparación integral y su aplicación en las jurisdicciones civil, penal y contencioso administrativa, con la finalidad de determinar, digamos, cuáles son las particularidades de la aplicación del principio en cada uno de estos ámbitos de actividad y para efectos de concluir finalmente si estamos hablando de un concepto unívoco o si por el contrario el concepto de reparación integral tiene especificidades y tiene enfoques diferenciales dependiendo del tipo de justicia que se realiza en cada uno de esos ámbitos. Bien, de manera general podemos decir que siempre que se causa un daño por un sujeto de derecho a otro sin que exista justificación para que la persona soporte el daño que ha padecido, pues el sistema jurídico genera unas reglas para efectos de que le respondan a esa persona por el daño que ha sufrido, y le responde quien le causó el daño o quien por él deba responder. Eso significa que el sistema jurídico asigna una obligación reparatoria a cargo de una persona a quien se le imputa la consecuencia dañosa que la víctima ha sufrido. De manera general, puede decirse que reparar un daño consiste en hacer lo necesario para colocar o ubicar a la víctima en donde ella estaría si el hecho dañoso no la hubiera afectado. Esa es una concepción, digamos, general o amplia del concepto reparar. Sobre reparar existen distintas acepciones, existen distintos significados, incluso desde el punto de vista lingüístico, pero la reparación de manera general del derecho de daños es un término genérico que abarcaría distintas opciones, como por ejemplo
la restitución, la indemnización pecuniaria, la reparación in natura o a través de mecanismos que busquen reconstituir la situación de la víctima a como ella estaría si el hecho ilícito no lo hubiera afectado. Hacemos énfasis siempre en que la idea es buscar poner a la víctima donde ella estaría y no necesariamente donde ella estaba, como se dice incluso en algunos ámbitos, de que la reparación consiste en aplicar la restitución in íntegro, que implica de alguna manera volver al statu quo ante. Nosotros proponemos que el concepto de reparación es un concepto que tiene que mirar la dinámica de la víctima y no ponerla como estaba, sino ponerla como estaría si es de reparación y de diferenciación. ¿Cuál es la situación contraria? Las indemnizaciones globales o alzadas. El condenado, el demandado, debe reparar 500 millones de pesos, pero bueno, ¿y eso cuánto es daño patrimonial, cuánto es daño patrimonial, cuánto es lucro de sangre, cuánto es emergente? Solamente podremos determinar si la reparación es plena o completa en la medida que vamos a hacer la debida vertebración y diferenciación de las partidas de derechos. Estos criterios que les he mencionado son de alguna manera el sum de los planteamientos doctrinales de Karl Arens o de Yves Chartier o de aquí en Colombia Jorge Santos o de Miquel Martín Casals, y que yo simplemente transmito a ustedes de una manera bastante resumida. La reparación integral, no obstante que se califica como principio, tiene una gran cantidad de limitaciones o excepciones. Por eso una buena parte de la doctrina, particularmente internacional, critica que la reparación integral sea un principio, porque es un principio lleno de excepciones. Primero, podríamos decir que si uno tiene una concepción estricta de lo que es reparar, pues la reparación solo podría operar frente a los daños patrimoniales, porque los daños extrapatrimoniales no son reparables. No es posible poner a la víctima como estaría si el ilícito no lo hubiera afectado. No podemos hacer que el dolor se retrotraiga, o no podemos hacer que la privación de la libertad cese y nos pongamos en el momento cero, lo mismo en afectaciones a la honra o al buen nombre, etc. Entonces, si uno puede tener de reparación un concepto amplio, un concepto estricto. Si el concepto estricto es que la reparación es poner a la víctima como estaría si el ilícito no lo hubiera afectado, pues solamente son reparables y eso imperfectamente los daños patrimoniales. Por eso decimos que los daños extrapatrimoniales son objeto de compensación o satisfacción, porque técnicamente no es posible poner a la víctima como estaría en el estado anterior, en el estado, digamos, similar. Segundo, en algunos casos en responsabilidad contractual tenemos en cuenta la gravedad de la conducta para determinar la extensión de la reparación. Saben ustedes bien la norma compleja y difícil del 1616 del Código Civil, según la cual si al deudor se le puede imputar culpa, responde el perjuicio previsto o previsible; si se le puede imputar dolo, responde el perjuicio previsible, pero también del imprevisible, que esté causalmente encadenado con el hecho de incumplimiento. Pues bien, un deudor que simplemente es un deudor culposo le repara al acreedor solamente el perjuicio previsible, y es posible que el acreedor haya sufrido daños superiores a lo que eran los daños previsibles. Esa norma del 1616 podría entonces considerarse contraria al principio de reparación integral. Por eso esa norma fue demandada ante la Corte Constitucional, y la Corte en sentencia 1008 del año 2011 consideró que era exequible, porque el legislador tiene un poder de configuración en materia de responsabilidad civil, y porque consideró que la contratación es un acto de previsión, y que en la medida en que los contratantes deben prever las consecuencias dañosas del incumplimiento, pues estaba más bien como en la diligencia de los contratantes determinar la extensión de la reparación. Tercero, existen muchos casos de límites legales o convencionales a las indemnizaciones. Sabemos muy bien que hay normas, por ejemplo, en transporte, estamos llenos de normas en materia de transporte que limitan las indemnizaciones. En la medida en que los sistemas de responsabilidad se vuelven más estrictos, el legislador ordinariamente pone límites indemnizatorios y a veces establece los seguros obligatorios. Hay como un trípode: responsabilidad estricta, límite indemnizatorio y seguro. En esos casos la reparación puede no ser integral o ser plena. Lo mismo cuando hay pactos en materia de cuantía de indemnizaciones o por tipos de daño. El famoso tema de las tarifas o baremos, por el cual pues no me detengo, indemnizaciones, por ejemplo, reglas sobre accidentes de tráfico, los temas de seguridad social, etc. Y finalmente la posibilidad de que la víctima obtenga compensaciones
o indemnizaciones provenientes de diversas fuentes podría poner a la administración mejor que la que estaría si el hecho de omisión no hubiera afectado. También que la víctima, por ejemplo, acumula a la indemnización de perjuicios la compensación de la seguridad social o el auxilio de un fondo público, ahí puede estar obteniendo indemnizaciones superiores, y eso la jurisprudencia ha considerado que en muchas ocasiones puede ser compatible en la medida en que las fuentes sean independientes y no haya posibilidad de ejercer una acción de repetición. Hasta ahí, muy resumidamente, el concepto de reparación integral en responsabilidad civil. ¿Qué pasa en responsabilidad penal? Pues en responsabilidad penal, lo primero que habría que decir es que el concepto de reparación integral fue un concepto que se aplicó hace mucho tiempo en responsabilidad penal, estableciéndose la reparación integral como una causa de extinción de la acción penal en los delitos contra el patrimonio económico. Si se cometía un delito de estafa o un hurto, se podía extinguir la acción penal a través de la reparación integral. Pero después, el concepto de reparación integral cambia en forma sustancial con el establecimiento en Colombia del sistema penal acusatorio. Recuerden bien que a través del acto legislativo 3 del año 2012, creó el sistema penal acusatorio, se introdujo la Fiscalía General de la Nación como excelente encargado de hacer la investigación y la acusación del procesado. Y ahí, por ejemplo, cuando se introdujo la Fiscalía, en el artículo 250 de la Constitución, se señala que una de las funciones de la Fiscalía es solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito. Ahí entonces se introduce el concepto de reparación integral como uno de los elementos de este nuevo sistema. Muy importante, y aquí empiezo a hacer algunos énfasis, se introduce con este nuevo sistema penal acusatorio el concepto de justicia restaurativa. Y eso es relevante, en la medida en que hasta el momento, si bien decíamos que la pena tenía distintas funciones y entre sus funciones estaba la de la sanción, pero también la resocialización, etcétera, etcétera, el propósito principal del sistema penal es un sistema retributivo. Hay que dar una sanción correspondiente, condigna, digamos, a quien ha infringido una lesión a un bien jurídico o lo ha amenazado. El sistema de justicia restaurativa es un sistema que se basa en un fundamento distinto, se basa en un fundamento que mira a la víctima como lesionado con el hecho ilícito y propende porque la víctima sea reparada de las consecuencias del ilícito. Y mira también al proceso penal como un escenario idóneo para que víctima y victimario se conozcan, se miren a los ojos, se reconozcan las verdades de lo que pasó, se pida perdón, se garantice que eso no va a volver a pasar y de alguna manera con eso se procure restablecer el tejido social lesionado con el ilícito. Entonces, la justicia restaurativa, digamos, que se introduce a Colombia con el sistema penal acusatorio, cambia, digamos, la concepción de justicia que venía imperando y es un concepto de justicia distinto del que utilizamos, por ejemplo, normalmente en responsabilidad civil. Mientras que en responsabilidad civil el propósito es anular el efecto del ilícito generando la obligación indemnizatoria. En materia penal, la reparación integral es parte de un sistema de justicia restaurativa donde el propósito no es solamente castigar al delincuente, reparar económicamente al responsable, sino también buscar que haya verdad, que se garantice la no repetición, que se haga justicia, etcétera, etcétera. La ley 906 de 2004, por ejemplo, señala que las víctimas de los hechos punibles tienen derecho a una pronta e integral reparación, lo que se materializa pues, en el incidente de reparación integral. Lo mismo en los artículos 518 y siguientes, el Código de Procedimiento Penal establece cómo son los mecanismos para hacer efectiva la justicia restaurativa. Hay unas oportunidades procesales de mediación y de conciliación, incluso en el incidente de reparación integral, para que las partes se encuentren, dialoguen, se busque de alguna manera ese esclarecimiento de la verdad y ese espacio para que la víctima pueda recibir del victimario una decisión, una aclaración y una petición de perdón por el daño que le causó. Posteriormente, se dictan unas normas que, si bien tienen que ver con el proceso penal, ya no hacen referencia a los ilícitos penales comunes, sino hacen referencia a los ilícitos penales que se han cometido dentro de nuestro contexto de conflicto armado interno. La Ley de Justicia y Paz, Ley 975 del año 2005, dice lo siguiente en su artículo 8:
Escuchen bien, el derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición de las conductas. Ese ciertamente es un ámbito de reparación bastante más amplio que el ámbito estricto de la responsabilidad civil. El Acto Legislativo 1 del 2012 introdujo un artículo transitorio de la Constitución que señala lo siguiente: los instrumentos de justicia transicional garantizarán en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. ¿Verdad? Justicia y reparación son los tres componentes de la reparación integral en materia penal. Pero fíjense que aquí hablamos ya no de justicia correctiva, ni hablamos tampoco de justicia restaurativa, sino que hablamos de justicia transicional. Y la justicia transicional, sabemos bien, pues son modelos de justicia, mecanismos de justicia que en forma excepcional se aplican en los estados cuando existen ordinariamente situaciones de conflicto armado, graves violaciones de derechos humanos, y es necesario establecer ese famoso equilibrio entre paz y justicia. Y se buscan una cantidad de instrumentos, digamos, que buscan penas alternativas y que buscan también que las víctimas de esos hechos ilícitos sean reparadas, pero un concepto de reparación bastante más amplio que el que tradicionalmente conocemos. Por ejemplo, en la ley 1448-2011, que es la ley de víctimas, que de alguna manera modifica y sustituye la ley 975, se dice lo siguiente en el artículo 25, lo leo completo porque es muy importante. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformable y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3 de la presente ley. Artículo 3, temas de lesa humanidad. Fíjense, hablamos de reparación adecuada, diferenciada, transformable y efectiva. Solamente el tema de reparar en forma diferenciada significa establecer, por ejemplo, medidas particulares dependiendo de temas de género, de etnia, de grupos discriminados, etc. El tema de la reparación transformadora es un tema muy interesante, porque es el postulado según el cual con la reparación debe buscarse no solamente compensar a la víctima, sino en la medida en que el ilícito muchas veces se hace en un entorno socioeconómico inadecuado, que hace que ese tipo de conflictos se presenten. Entonces hay que hacer toda una serie de medidas de política pública en el entorno de la víctima con el objeto de que esa situación no se vuelva a presentar. Esa es una reparación transformadora. Y el juez se vuelve un juez que maneja presupuesto público, y el juez es un juez que hace justicia distributiva. En ese contexto, dice el artículo 25 de la ley 1448, la reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima entendiendo la vulneración de sus derechos y las características del derecho victimizante. Pues bien, eso es materia penal. Ahora, importante también tener presente que la Corte Constitucional, cuando ha analizado normas de reparación integral, particularmente cuando son consecuencia, cuando hay delitos que generan daños, la Corte ha dicho que el derecho a la reparación integral es un derecho fundamental. La última sentencia, digamos, relevante en esta materia, me parece a mí, es la sentencia 344 de 2017, como dice Alejandro Linares, donde la Corte se pronunció sobre un tema muy particular, y es el Código Penal en su artículo 96 o 97 dice que como consecuencia del ilícito penal se repararán los daños materiales y morales. El demandante consideró que esa norma era inconstitucional porque dejaba por fuera nuevas tipologías de daño que se pudieran desarrollar. La Corte le dice: no se preocupe, al interpretarse esta norma se tendrán en cuenta todas las tipologías de daño que la jurisprudencia esté reconociendo. La norma es exequible con esa interpretación. Sin embargo, la Corte destaca que tradicionalmente ese tribunal ha considerado que el derecho a la reparación de las víctimas que sufren daños como consecuencia de delitos penales es un derecho fundamental, y eso tiene todas las implicaciones que nosotros bien conocemos. Los componentes de la reparación integral en materia penal entonces son fundamentalmente los siguientes: el derecho a la verdad, que tiene dos dimensiones, una individual y una colectiva. El derecho a la verdad es un derecho individual a saber, y el derecho a la verdad en su manifestación colectiva es el derecho inalienable no solamente a la verdad, sino también el deber de recordar. Eso hace que, por ejemplo, en materia penal, sobre todo cuando estamos hablando de violación de derechos humanos,
pues se busque en lo posible crear centros de memoria histórica, se busque hacer monumentos, se busque fijar placas que recuerden el hecho, para efectos de que eso no vuelva a repetir. El derecho a la justicia pues está radicado en la obligación del Estado de investigar, juzgar y condenar apenas adecuadas a los responsables de las conductas delictivas y evitar la impunidad. Y el derecho a la reparación estaría referido particularmente pues, a la digamos, compensación que tiene derecho a la víctima como consecuencia del agravio que ha sufrido. Pero reparación, que repito, no se identifica con una indemnización monetaria, sino que tendría un ámbito más amplio. Un par de referencias una referencia de la Sala de Casación Penal. Dice que el principio se manifiesta en el incidente de reparación integral, en el cual, más que pretender por una indemnización económica, busca que el juez implemente formas de reparación alternativas con las cuales se le pueda garantizar la verdad y la justicia de la víctima y se subsanen todo en parte de los perjuicios morales y materiales causados. En este consiste la reparación integral. Y después dice que eso ha ido, digamos, llevando a que no solamente se indemnicen los daños en sus modalidades tradicionales, sino que se articulen modernos conceptos vinculados al resarcimiento integral del prejuicio a través de medidas alternativas a la indemnización. Eso hace que entonces cada vez tengamos más presencia de medidas de tipo simbólico, conmemorativo, como consecuencia de una sentencia penal. Responsabilidad del Estado. Hasta el año 2007, la reparación de los daños en las sentencias del Consejo de Estado, particularmente estoy hablando de la sección tercera, pues se manejaban con criterios semejantes a los de la responsabilidad civil. Sin embargo, en varias sentencias de la sección tercera, a partir del año 2007, en particular de conferencia del magistrado Enrique Gil, la sección distingue entre aquellos daños que son o que comportan graves violaciones a los derechos humanos, de los que son infracciones, digamos, a bienes jurídicos, pero sin tener esa connotación de afectar los derechos humanos. Cuando estamos hablando en el ámbito de los derechos humanos, dice el Consejo de Estado, el concepto de reparación integral se amplifica. No solamente es el resarcimiento de los daños y perjuicios, digamos, de manera tradicional, sino que hay que darle a la persona las garantías reconocidas en el derecho internacional humanitario, para medidas simbólicas o conmemorativas, porque lo que se propende no es solamente la reparación del daño, sino la restitución del núcleo esencial del derecho o de los derechos infringidos. Y en esa época el Consejo de Estado, en el segundo tipo de reparación, pues nos decía los daños causados a bienes jurídicos, pero que no comporten violación de derechos humanos, se reparan con los criterios tradicionales. Entonces ahí empezamos a ver una serie de sentencias del Consejo de Estado que se han repetido, digamos, en estos últimos 10 años sobre masacres, desplazamientos forzados, torturas, desapariciones forzadas, particularmente cuando ellas son causadas por agentes del Estado, en donde no solamente se condena la reparación de los daños en su sentido tradicional, sino que se dictan órdenes. Orden al Ministerio de Defensa para que pida perdón, para que publique esta sentencia es medida de reparación según las Cortes Internacionales, y digamos una serie de disposiciones a través de las cuales se busca esa reparación más amplia. En jurisprudencia relativamente reciente, el Consejo de Estado ha dado un giro y no solamente hace esa distinción de si estamos en presencia de graves violaciones de derechos humanos o no, sino que dice que cuando se trata de violaciones a los derechos constitucional y convencionalmente amparados, es obligación del juez acudir a otras medidas alternativas con el fin de reparar plenamente a las víctimas. La indemnización es algo subsidiario. Entonces ya pasamos, digamos, a una nueva etapa. No solamente miramos si estamos en presencia de graves y constantes violaciones de derechos humanos, sino si estamos en el evento de la lesión a un bien constitucional y convencionalmente protegido. El Consejo empieza a aplicar la tesis ahí del bloque de convencionalidad y aplicar las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 63.1, y empieza a aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice en otro texto, el principio de reparación integral no solo comprende eventos de graves violaciones de derechos humanos, sino cualquier asunto en el que se busque la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces empezamos a ver algunas sentencias en tiempo reciente en donde, por ejemplo, en asuntos contractuales se han dictado medidas de justicia restaurativa o eventos que ciertamente son delicados y graves. Me voy a pasar dos ejemplos. Una mujer que llega en estado de dar a luz a un hospital público, una zona apartada, no la atienden bien, ella pierde su niño y muere.
Entonces, señalando que en ese caso se está aplicando la Convención Internacional de No Discriminación contra la Mujer, se dicta una serie de medidas simbólicas y órdenes al hospital, y una serie de medidas al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, para que eso no pase. O un niño cae en un colegio que está en construcción y donde los niños se ven estudiando, cae del piso superior al piso inferior y se lesiona y queda con una discapacidad permanente muy profunda. En ese caso también medidas simbólicas y conmemorativas, ya no tanto porque se trata de graves afectaciones a los derechos humanos, sino que primero son afectaciones a derechos constitucionales convencionalmente protegidos, y segundo, el Consejo de Estado los considera relevantes o delicados o graves, y ahí se abre una puerta que uno no sabe, digamos, a dónde se puede llegar. Recuerden ustedes bien la sentencia del 28 de agosto del año 2014, que es la sentencia de unificación de jurisprudencia en materia de daños resarcibles. Allí se señala que desde el punto de vista del daño extrapatrimonial hay tres categorías: el daño a la salud, el daño moral y el daño a bienes constitucionales convencionalmente protegidos. En ese caso, daños a bienes constitucionales convencionalmente protegidos, el Consejo de Estado ha dicho que allí prevalece la medida de reparación simbólica conmemorativa por encima de las reparaciones convencionales o la indemnización de perjuicios, pero si con la reparación simbólica conmemorativa eso no es suficiente, hay lugar a dar una partida adicional en dinero. Esto es fundamentalmente lo que, tal vez lo que quiero decir es que el Consejo de Estado ha dado este giro en los últimos 10 años aplicando la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Y los tribunales internacionales en materia de derecho humanitario o de derechos humanos ha dicho que las medidas de reparación son la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, y se deben dar garantías de no repetición. Un poquito más en detalle eso. ¿Qué es la restitución? La restitución busca restablecer la situación previa de la víctima e incluye el restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar de residencia, la devolución de sus bienes y de su empleo. La indemnización es una compensación monetaria por daños y perjuicios. Garantías de no repetición. Hay que asegurar que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones de los derechos humanos, y esto requiere reformas judiciales, institucionales, legales, cambios en los cuerpos de seguridad, promoción y respeto a los derechos humanos para evitar que se repitan estas violaciones. Rehabilitación. Atención médica, psicológica, psiquiátrica, así como servicios sociales, jurídicos o tráining. Satisfacción. Medidas de carácter simbólico y colectivo. Implica la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad, monumentos, actos conmemorativos, comisión de la verdad. Estas son las modalidades de reparación en el sistema de derechos humanos. Y esas son las medidas de reparación que el Consejo de Estado toma inicialmente para cuando la acción del agente estatal comporta una grave violación de los derechos humanos, pero también en el último tiempo la extiende a cuando se presentan lesiones o afectaciones a bienes convencional o constitucionalmente protegidos. Ya casi estoy terminando porque el tiempo va corriendo. En estas diapositivas que van a quedar todas pues, a su disposición, se hace alguna referencia a las normas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fundamento, digamos, de la Corte siempre es el artículo 63.1, que en su parte final señala que cuando se violan derechos humanos, el juez dispone que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de sus derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Aquí, seguidamente, una cita de una sentencia de la Corte Interamericana donde se señala que el criterio es la plena restitución, y en la parte final se dice que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas que debe tomar el juez son las de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las formas de reparación son las que hemos mencionado: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Esto es simplemente para destacar que cuando estamos en presencia de graves violaciones de derechos humanos, la labor del juez debe ser una labor que vaya más allá de la simple compensación económica, y siguiendo la jurisprudencia de los tribunales internacionales podrían abarcar medidas de esta naturaleza. Fíjense ustedes que estamos hablando de que las personas vuelvan a sus lugares de origen, que las personas tengan atención médica, psicológica, jurídica. Estamos señalando que se reconozca la verdad, que hagan centros de memoria histórica, etc., y que el Estado garantice que eso no va a volver a ocurrir. El Consejo de Estado tiene una jurisprudencia muy consolidada en esa materia. Esta tarde el magistrado Santofimio expondrá, digamos, en detalle cuál ha sido la evolución del Consejo de Estado en esta materia, pero el fundamento es el artículo 93,
constitucional que ordena aplicar los tratados internacionales de derechos humanos y que, digamos, por frontera involucra también, incluye la jurisprudencia de los tribunales internacionales en esta materia. Y el Consejo de Estado ha dicho, por ejemplo, que no es que el juez aplique esas normas y esa jurisprudencia de forma subsidiaria, cuando no haya norma legal colombiana, no. Lo que ha dicho es que las debe aplicar si esas normas y jurisprudencias son más favorables para la víctima que las normas colombianas. Eso, digamos, es un tema para reflexionar. Para ir concluyendo, me quedan un par de minutos, quiero volver a un punto que he mencionado. La reparación de daños en las distintas jurisdicciones, digamos en el ámbito civil, penal y de lo contencioso administrativo, cuando estamos en temas de conflicto armado, responden a modelos de justicia distintos o pretenden satisfacer necesidades de justicia distintas. La justicia correctiva impone a los agentes que causan daños el deber de reparar las pérdidas injustas que surgen de sus actos incorrectos, mientras que la justicia restaurativa mira a la víctima y busca que ésta sea reparada, tiene como propósito que de la infracción surja la posibilidad de que las partes se miren, dialoguen y busquen restaurar el tejido social lesionado con el ilícito. Mientras que la justicia transicional, aquí cito una sentencia de la Corte Constitucional, es una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos que apoyan a las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos sufridos en un conflicto hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situación de excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes. Los instrumentos de justicia transicional son, es lo deseable, transitorios, son medidas excepcionales. Algunas conclusiones, y con esto voy cerrando. Lo primero, la reparación integral es un principio general del derecho de daños, es un principio del derecho de daños. Segundo, en materia penal, desde el punto de vista de las víctimas, la reparación de los daños ha sido considerada un derecho fundamental. Esto tiene múltiples implicaciones, no solamente que puedan ejercer acción de tutela, sino, por ejemplo, si se pretende afectar el derecho a la reparación a través de una medida legal que choca contra un derecho que se considera fundamental, eso podría llevar a que se dude de la execuibilidad de cierto tipo de medidas. Si bien la reparación integral está presente en los distintos ámbitos de responsabilidad, tiene, o sea, penal, civil, laboral, etc., tiene alcances distintos y cumple funciones diversas en atención a los intereses que se tutelan en cada uno de ellos y particularmente al modelo de justicia que se pretende realizar. La responsabilidad civil tiene fundamentos en justicia correctiva, tiene su fundamento en criterios de justicia correctiva. La responsabilidad penal se inspira en la justicia restaurativa. Y la responsabilidad por la violación de los derechos humanos se inspira en los criterios de justicia restaurativa y transicional. En ese sentido, simplemente una reflexión, pues dado eso, pues parece que no es conveniente amalgamar o mezclar los discursos. Cada forma de justicia tiene su manera de solucionarse. Cada forma de justicia tiene unas formas de reparación que satisfacen sus ideales, y en ese sentido las formas o medidas de justicia transicional, las formas de justicia restaurativa, no necesariamente son trasladables a los conflictos entre particulares que generarían responsabilidad civil. Somos de pronto dados a pensar que entonces, por el hecho de la violación del derecho al buen nombre, porque me reportan una central de datos, entonces puedo pedirle al señor del banco, pídame perdón, publique la sentencia, repita en todos sus anuncios de publicidad que a mí me pasó esto y que no va a volver a pasar. Eventualmente creo que allí se está llegando a un exceso. Eso no excluye, es la última frase, nuevas formas, que estemos abiertos a que la reparación de los daños pueda tener nuevas modalidades. La reparación de los daños, el dinero es estrecha y es corta, y por ejemplo, digamos, posiblemente no alcanza a satisfacer a la víctima de los daños extrapatrimoniales. Una persona que queda en una situación de discapacidad permanente y completa por un accidente posiblemente no es reparada en forma completa y satisfactoria con una suma de dinero. Ahí las formas alternativas pueden ser interesantes. Los temas simbólicos, recuerden, desde la primera sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre daño moral, año 1922, se levantó un monumento en favor o para recordar a una señora cuyos restos se perdieron en una acción inconsulta que sacó los restos de unas personas de sus mausoleos y los botó a la fosa común. Y la Corte año 22 dijo, elevó un monumento. O sea, la jurisprudencia civil nunca ha sido extraña o ajena a ese tipo de medidas.
pero me parece que de pronto llegar ya a medidas de justicia transicional iría un poco más allá de lo deseado. Eso es todo, muchas gracias.